Gloria a Dios, bendito sea el Señor por este gran día que nos ha dado, un día de bendición. Decía el salmista, me alegraré y me gozaré porque este es el día que ha hecho Jehová. Por lo tanto, declaramos bendición en este precioso día que Dios nos concede. Darle gracias porque cada día nos da ese soplo de vida. Bien, yo quisiera poner en manos de Dios este tiempo y pedirle a Dios que sea Él el que me respalde y me conceda su gracia. Amantísimo Padre Celestial, gracias Señor, apelo a tu misericordia, a tu favor, a tu gran amor, Padre Santo, para que en este momento en el que voy a, Señor, a transmitir tu palabra, tu mensaje, Señor, seas tú, Señor, obrando de una manera poderosa, de tal manera que el oyente sea afectado positivamente, espiritualmente, Señor, en su vida. Padre Santo, yo te pido, Señor, que me concedas tu gracia, tu favor, tu unción, Señor, en el nombre de Jesús. Obra a través de este mensaje, Señor. Bendice, Señor, a todos aquellos que se interesan en escuchar tu palabra, Señor. Pido que este tiempo y esta palabra sea favorable, tanto para mí, Señor, que lo he meditado, lo he estudiado desde el momento en que tú has traído, Señor, este tema a mi corazón, Padre. Pido, Señor amado, que sea de gran bendición en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bien. La palabra de Dios, bueno, a mí en estos tiempos pues estoy como así interesándome en transmitir mensajes edificantes desde el punto de vista evangelístico. Y bueno, este mensaje tiene mucho que ver con el Evangelio de Jesucristo. Y para eso vamos a citar el libro de Hechos en el capítulo 16. Más que todo, es un versículo que el Señor me ha dado una tarde que meditaba en la palabra de Dios y yo hacía algunas preguntas y el Señor puso en mi mente y en mi corazón bien claro este versículo que es Hechos 16, versículo 31. Bien, pero para tener un poco más de, ¿cómo le digo?, enlazar este tema muy claro, pues nos vamos a ir al contexto. Bien, el contexto se da en un llamado que Dios le hace al apóstol Pablo. El Espíritu Santo le dice al apóstol Pablo que haga acto de presencia en Macedonia. El apóstol Pablo pues inicia su viaje junto con Silas y Lucas, el doctor Lucas, y van rumbo a Macedonia. Llegan a Macedonia y allí pues ellos, como es ese devocional de la vida del apóstol Pablo, ellos acuden al lugar de oración que habían establecido, una hora en un lugar, pero les salía al encuentro cada día una muchacha con espíritu de adivinación. Y esto lo hacía cada día, y molestándole al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo tenía esa característica de andar en el Espíritu de Dios. Todo lo que hacía, lo hacía en el Espíritu de Dios, y tenía esa capacidad de parte del Espíritu de poder discernir ese mundo espiritual. Y claro, el apóstol Pablo pudo discernir que había un espíritu de adivinación en esta muchacha. Por lo tanto, ordenó al espíritu que abandonara a la muchacha. Pero claro, la chica tenía amos,
amo. Y sus amos, al ver que su esperanza de ganancias salía de ella, cogieron mucho enfado y los han denunciado a los magistrados. Y claro, los magistrados han cogido a Pablo y a Silas y obviamente al doctor Lucas y los han puesto bajo prisión. Y claro, ya puestos bajo prisión, han puesto de guardia pues al carcelero, al cual se refiere el versículo 31, han puesto al carcelero a custodiar a los presos. Entre los presos, pues allí va Pablo, el apóstol Pablo, Silas y Lucas. Bien, puestos en prisión, la palabra nos narra que a medianoche ellos oraban y alababan al Señor y los presos escuchaban. Y dice que de repente surge un estruendo en la prisión, se abren las puertas, se rompen las cadenas y se despierta el carcelero y al observar las puertas abiertas es allí donde él hace la gran pregunta y surge el versículo al cual me refiero. Y el versículo dice, vale, vamos a cubrir donde despierta el 27 al 31, veamos, del 27 al 34, porque ya cubrí una buena parte. Bien, dice que despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo, a gran voz diciendo, no te hagas mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es allí donde ellos le contestan. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó los pies, las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Bien, lo leí todo para completar ese hermoso cuadro bíblico, esa escena poderosa donde se manifiesta el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo a través del canto y la oración de Pablo y Silas, donde hay un personaje que es el carcelero, y el carcelero, al ver la actitud del apóstol Pablo y de Silas, de hecho, si Pablo y Silas oraban y cantaban, tendría que haberlo escuchado el carcelero porque él estaba allí. Sin embargo, la palabra nos dice que despertando el carcelero, él estaba allí y despertó el carcelero, y al ver que las puertas están abiertas, las cadenas rotas, se asusta. Recordemos que en el tiempo antiguo, cuando a un carcelero se le daba a custodiar
los presos, con uno que se le escapara, pues ya tenía problemas. Tenía que pagar con su propia vida. Claro, y el carcelero, pensando que habían huido los presos, el carcelero se desesperó y dijo, ya soy muerto. Antes de que lo mataran, se quería él quitar la vida, cogió la espada para matarse, pero ahí está un siervo de Dios. Ahí está el apóstol Pablo, el cual le dice, detente, no te hagas mal, porque nosotros estamos aquí. Claro, ante ese cuadro, el carcelero reacciona y dice, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible? Estos hombres, ¿cómo es que se quedan aquí? Debieron haberse ido. Son muchos los presos que hay allí, porque la Biblia dice, y los presos oían, escuchaban a Pablo y a Silas orar y alabar a Dios. Y entonces es allí donde el carcelero, en ese momento reacciona y dice, yo quiero lo que estos hombres tienen. Y dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero veamos que seguidamente el apóstol Pablo y Silas le enseñaron la palabra de Dios. Dice que sacándolos, dice que le enseñaron la palabra de Dios a él y a toda su casa, a los que estaban en su casa. Dice que les lavó las heridas y que enseguida se bautizaron. Por lo tanto, esa promesa que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, es especialmente para el carcelero, que en ese momento está creyendo. En ese momento el apóstol Pablo le está enseñando la palabra y dice que enseguida fueron bautizados. Y el apóstol Pablo no va a bautizar a alguien que no ha creído, que no se ha convertido a Dios, que no ha tenido ese encuentro con Dios, que no ha dado ese fruto de arrepentimiento. Es posible que en ese momento el Espíritu Santo hubiese hecho acto de presencia y obrando en la vida del carcelero y de su familia, de los que estaban en su casa. Porque dice la palabra que enseguida fueron ellos bautizados. Siendo bautizados, eso nos dice que esa promesa es para el carcelero, no es para todos. Porque de ser para todos, pues entonces yo me relajo y digo, bueno, por promesa serán salvos mis hijos. Hubo un tiempo que yo estaba segura que eso quería decir, porque eso fue lo que me enseñaron, que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pues yo contenta, digo, wow, por promesa pues mis hijos son salvos. E incluso pues hasta lo enseñé. Pero uno de esto se trata de ir creciendo, ir meditando en la palabra de Dios, exponernos en oración a Dios para que sea Dios quien nos enseñe su palabra, nos descubra su palabra. Ella dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y esas cosas grandes y ocultas que no conocemos nosotros están en la palabra de Dios. La palabra, ella sola se revela y se explica. Cuando nos internamos en ella, leemos y meditamos, investigamos,
nos tomamos ese tiempo para estar leyendo, entonces llegaremos a la verdad que queremos. Dice, escudriñad la palabra, porque a vosotros parece que allí está la vida. Cuando buscamos la palabra, nosotros somos convictos de que ahí está la vida. Nos interesamos y gusta, porque entre más la leemos, más sabiduría y más hambre. Ahora, es la palabra la que nos enseña acerca o respecto al carcelero, a la promesa del carcelero. Así que yo le invito a seguir guerreando por sus hijos, seguir orando por sus hijos, a seguir siendo testimonio vivo, testimonio favorable a sus hijos, que sus hijos vean que usted es un temeroso y una temerosa de Dios, para que sus hijos alcancen esa salvación. No es que automáticamente se va a dar la salvación porque usted es cristiana y cristiano como padres, no quiere decir que sus hijos van a ser cristianos automáticamente. ¿Creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? No, era para el carcelero. Hay que seguir luchando, orando y no quedarnos allí esperando que como que automáticamente se ejecute esta palabra a favor de sus hijos. No, era para el carcelero. Dios no tiene nietos, no tiene sobrinos, no. Cada persona dará cuenta por su propia vida. Sus hijos darán cuenta por su propia vida. Sus sobrinos, sus padres, ¿sí? Yo doy cuenta por mi vida, mis hijos darán cuenta por su vida. La salvación es personal. Tenemos un Dios personal. Bendito sea Dios. Cristo es el que da la salvación. Cuando damos ese paso de fe, de creerle al Hijo de Dios, de arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario, es el que me otorga salvación, entonces Dios me da potestad de ser hecha hija, su hija, a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces recibo la salvación. Espero que esta palabra sea de mucha bendición para su vida. Y tomando en cuenta el último versículo que imagínense, con tanto tiempo leyendo la palabra, pude ver, descubrir, dirá, pero si está escrito, sí, pero llega el momento en que esa palabra es revelada, porque la palabra de Dios dice que por cada pecador que se arrepiente aquí en la tierra, hay fiesta en los cielos. Y aquí el carcelero hizo fiesta, porque dice la palabra que enseguida preparó la mesa y se regocijó juntamente con ellos por haber creído en Dios. Se gozó, se alegró juntamente con la familia. La familia creyó, todos fueron bautizados y aleluya, gloria a Dios. Está la fiesta, ¿sí? Entonces, por eso esta palabra que sea de bendición para ti, para tu familia, que abra tus oídos, tus ojos, tu mente, tu corazón y puedas experimentar un encuentro con Cristo. Y bueno, este era mi mensaje y deseando que Dios te bendiga y que esta palabra pues confirme esa duda, confirme preguntas, confirme y te dé alegría a tu corazón. Así que Dios te bendiga grandemente y hasta la próxima. Bendiciones.